Bienvenidos una vez más a su canal favorito donde exploramos los dramas más intensos, los romances más apasionantes y los secretos mejor guardados del universo otomano televisivo. Hoy prepárense para una inmersión profunda en un tema que nos tiene a todos con el corazón en la boca, celos obsesivos que traspasan la pantalla. Sí, hoy vamos a hablar de esas historias donde la pasión se descontrola, donde el amor se convierte en una jaula y donde los celos amenazan con destruir todo a su paso. Y por supuesto vamos a centrarnos en un nombre que últimamente ha estado en boca de todos, Kerem Bürsin. Los rumores, las noticias. Todo apunta a que la sombra de un pasado amoroso, un ex resentido, está poniendo en peligro no solo su felicidad personal, sino incluso su carrera. ¿Es esto una exageración mediática o hay algo de verdad en todo este revuelo? Bueno, vamos a analizarlo todo a través de algunas de las series turcas más emblemáticas donde los celos son un personaje más, a veces incluso el principal antagonista. Pero antes de sumergirnos en este mar de intrigas, no olviden darle al botón de me gusta si les gusta este tipo de contenido y, lo más importante, suscríbanse. No se pierdan ni un solo vídeo donde les traemos las últimas noticias, análisis y curiosidades del mundo de las series turcas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos algo nuevo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al lío. Empecemos fuerte con una serie que es un verdadero clásico en cuanto a relaciones tóxicas y celos destructivos, ***, Karasevda, ***. Esta joya dramática, protagonizada por Burak Özçivit y Neslihan Atagül, nos cuenta la historia de Kemal y Nihan, dos jóvenes de mundos opuestos que se enamoran perdidamente. Pero su amor se ve truncado por la ambición y la manipulación. Nihan se ve obligada a casarse con Emir Kozcuoğlu, un hombre poderoso y obsesionado con ella, que la somete a un control absoluto y unos celos enfermizos. Emir es sin duda uno de los personajes más odiados y a la vez más fascinantes de la televisión turca. Su obsesión por Nihan lo lleva a cometer actos atroces, a manipular a todos a su alrededor y a destruir cualquier rastro de felicidad que pueda tener la joven. Los celos lo consumen por dentro, lo convierten en un monstruo incapaz de sentir empatía. La serie es una radiografía cruda y realista de cómo los celos pueden envenenar una relación y arrastrar a las personas a la autodestrucción. Es un claro ejemplo de cómo el amor, cuando se convierte en obsesión, deja de ser amor y se transforma en una forma de control y dominación. Los celos de Emir no son una simple inseguridad, son una necesidad de poseer a Nihan, de controlarla por completo, de borrar su pasado y reescribir su presente a su antojo. Terrorífico. Pero, ¿qué alimenta la obsesión de Emir? Más allá de su personalidad psicopática, la serie nos muestra un trasfondo de traumas infantiles, una falta de afecto y una necesidad desesperada de validación. Emir creció en un ambiente familiar disfuncional, donde el amor era una moneda de cambio y el poder la única forma de obtener lo que deseaba. Esta carencia afectiva, combinada con su posición privilegiada, lo convierte en un depredador emocional, incapaz de comprender el amor verdadero y obsesionado con poseer a Nihan como un trofeo. La serie explora la psicología de un hombre que confunde amor con posesión, y que está dispuesto a todo para mantener su control sobre la mujer que cree amar. Es una lección sobre los peligros de la obsesión y la importancia de buscar ayuda profesional para superar los traumas del pasado. Y hablando de relaciones complicadas, no podemos dejar de mencionar Sen Kalkapm la serie que catapultó a la fama mundial a Hande Erçel y Kerem Bürsin. Aunque la serie en sí es una comedia romántica, la relación entre Eda y Serkan también tiene sus momentos de tensión y celos. Si bien no alcanzan los niveles de obsesión de Karasevda, sí que vemos cómo los celos pueden surgir de la inseguridad, la falta de comunicación y el miedo a perder a la persona amada. En particular, el personaje de Serkan Bolat, interpretado por Kerem Bürsin, experimenta una evolución muy interesante a lo largo de la serie. Al principio lo vemos como un hombre frío, calculador y obsesionado con el trabajo, incapaz de expresar sus sentimientos. A medida que se enamora de Eda, empieza a abrirse, a mostrar su vulnerabilidad y a luchar contra sus propios demonios. Sin embargo, su inseguridad y su miedo a ser abandonado lo llevan a tener momentos de celos injustificados, a desconfiar de Eda y a poner a prueba su amor. Estos celos, aunque comprensibles dada su personalidad, generan conflictos y malentendidos que ponen en peligro su relación. Sen Kalkapm nos muestra que incluso en las relaciones más bonitas y aparentemente perfectas, los celos pueden ser una amenaza constante si no se gestionan de forma adecuada. La serie también destaca la importancia de la comunicación en la pareja.
Muchos de los celos de Serkan se basan en malentendidos y suposiciones erróneas, que podrían haberse evitado si hubiera hablado con Eda de sus inseguridades. La serie nos recuerda que la honestidad y la transparencia son fundamentales para construir una relación sólida y duradera. Además, la serie juega con el concepto de la fama y la exposición mediática. Tanto Serkan como Eda son figuras públicas, y su relación está constantemente bajo el escrutinio de los medios. Esta presión externa puede exacerbar los celos y la inseguridad, ya que ambos deben lidiar con los rumores, las especulaciones y la atención constante de los fans. Y aquí volvemos a Kerem, porque la química que existía en la pantalla entre él y Hande era innegable. De ahí que la ruptura haya sido tan dolorosa para los fans. Y es precisamente esa ruptura la que está dando pie a esta situación tensa de la que hablamos al principio. Vamos a seguir investigando. La sombra del pasado, la presión mediática y la idealización de los fans. Un cóctel explosivo que podría estar detrás de los rumores que rodean a Kerem y su ex. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de Yark ***, una serie turca de suspense y drama judicial que está arrasando en todo el mundo. Si bien el tema central no son los celos románticos, sí que vemos cómo la envidia y los celos profesionales pueden generar conflictos y rivalidades muy intensas. La serie sigue la historia de Ilgaz Kaya, un fiscal íntegro y recto, y Ceylin Erguvan, una abogada apasionada y rebelde, que se ven obligados a trabajar juntos en un caso de asesinato. En Yark, los celos no son tanto una cuestión de amor, sino de poder y reconocimiento. Vemos cómo algunos personajes, movidos por la envidia y la ambición, son capaces de traicionar, mentir y manipular con tal de ascender en sus carreras o de eclipsar a sus rivales. La serie nos muestra el lado oscuro de la ambición y cómo los celos pueden corromper a las personas, llevándolas a cometer actos deplorables. Es un recordatorio de que la competencia sana puede ser motivadora, pero cuando se transforma en obsesión y envidia, puede tener consecuencias devastadoras. La serie también explora las consecuencias de los celos en el ámbito familiar. Vemos cómo la envidia entre hermanos, la ambición de los padres y la presión por alcanzar el éxito pueden generar conflictos y resentimientos que dañan las relaciones familiares. Yark nos muestra que los celos no son exclusivos del ámbito romántico o profesional, sino que también pueden estar presentes en el seno de la familia, causando un daño irreparable. Y en el mundo de la farándula, esta clase de celos son, lamentablemente, muy comunes. La competencia por un papel, por la atención del público, por los contratos publicitarios. Todo esto puede generar tensiones y rivalidades que a veces traspasan la pantalla. Las actrices y actores deben lidiar con la presión de mantenerse relevantes, de ser los más solicitados y de no ser eclipsados por sus compañeros. Esta competencia constante puede generar inseguridades y envidias, que a veces se manifiestan de formas poco saludables. Los rumores, las filtraciones y las campañas de desprestigio son algunas de las tácticas que se utilizan para socavar la imagen de los rivales. Volviendo al tema central de las relaciones amorosas turbulentas, tenemos que mencionar Aşk Memnu. Esta serie, basada en una novela clásica turca, es un drama de época que explora las complejidades del amor, el deseo y la traición en la alta sociedad de Estambul. La historia gira en torno a Biter Ziyagil, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico y mayor que ella. Sin embargo, Biter se siente atraída por Belul Aznedar, el sobrino de Adnan, y ambos inician una relación adúltera que tendrá consecuencias trágicas. En Aşk Memnu, los celos son un elemento constante que alimenta la tensión y el drama. Biter es una mujer insegura y celosa, que vive atormentada por el pasado de Adnan y por la presencia de su hija Nihal, a quien ve como una rival. Además, la relación entre Biter y Belul está marcada por la pasión, pero también por la desconfianza y los celos. Biter teme que Belul la abandone por Nihal, mientras que Belul se siente asfixiado por la posesividad de Biter. Los celos de Biter la consumen por dentro, la llevan a cometer errores y a tomar decisiones que la acercan cada vez más a la autodestrucción. La serie es un claro ejemplo de cómo los celos pueden envenenar una relación y llevar a las personas a tomar decisiones impulsivas y destructivas. Aşk Memnu también explora las consecuencias de la infidelidad en la familia. La traición de Biter destruye la confianza de Adnan y causa un dolor profundo a Nihal, quien idolatra a su madrastra. La serie nos muestra que la infidelidad no solo afecta a la pareja, sino que también tiene un impacto devastador en todo el entorno familiar. Además, la serie destaca la importancia de la honestidad y la comunicación en las relaciones.
Si Biter hubiera sido honesta con Adnan sobre sus sentimientos y necesidades, tal vez podría haber evitado la infidelidad y la tragedia. Aşk Memnu es una lección sobre los peligros de la mentira y la importancia de construir relaciones basadas en la confianza y el respeto mutuo. Ahora, para cerrar con broche de oro, hablemos de una serie más actual y con un enfoque diferente, **Sadakat Cid***. Esta serie, que es una adaptación de la serie británica Dr. Foster, nos cuenta la historia de Asia Yılmaz, una doctora exitosa y felizmente casada que descubre que su marido, Volkan Arslan, la está engañando con una joven llamada Derin Guklu. En Sadakat Cid, los celos son el motor que impulsa la venganza de Asia. Después de descubrir la infidelidad de Volkan, Asia decide vengarse de él y de Derin, utilizando su inteligencia y su astucia para desmantelar sus vidas y arruinar su reputación. Asia no se deja consumir por los celos, sino que los utiliza como combustible para recuperar su autoestima y demostrar su valía. La serie es un ejemplo de cómo los celos pueden ser una fuerza destructiva, pero también una herramienta de empoderamiento y superación personal. Asia no se queda lamentándose por lo que ha perdido, sino que se levanta con más fuerza que nunca y lucha por recuperar el control de su vida. Y es precisamente esta actitud empoderadora la que ha hecho que Sadakat Cid sea un éxito arrollador en todo el mundo. La serie también destaca la importancia de la sororidad y el apoyo entre mujeres. Asia encuentra consuelo y ayuda en sus amigas y compañeras de trabajo, quienes la animan a seguir adelante y a no dejarse vencer por la adversidad. Sadakat Cid nos muestra que las mujeres son capaces de superar cualquier obstáculo cuando se unen y se apoyan mutuamente. Además, la serie explora las diferentes caras de la infidelidad. Vemos cómo Volkan justifica su engaño con excusas y mentiras, mientras que Derin se muestra como una víctima ingenua e indefensa. Sadakat Cid nos invita a reflexionar sobre las causas y consecuencias de la infidelidad y sobre la importancia de asumir la responsabilidad por nuestros actos. Y ahora, volviendo a Kerem Bürsin y a la supuesta amenaza de su ex, ¿qué podemos concluir de todo esto? Bueno, obviamente no podemos confirmar ni desmentir los rumores. Pero sí podemos decir que el mundo de las series turcas, como cualquier otro ámbito artístico, está lleno de pasiones, rivalidades y celos. Y que a veces estas emociones traspasan la pantalla y se convierten en noticias de primera plana. La presión de la fama, la exposición mediática y la idealización de los fans pueden exacerbar los celos y la inseguridad, creando un ambiente propicio para los conflictos y las rivalidades. Esperemos que la situación de Kerem se resuelva de la mejor manera posible y que, al final, el amor y la felicidad triunfen sobre la envidia y la obsesión. Es importante recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante con una actitud positiva y constructiva. Y con esto llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado este recorrido por las series turcas donde los celos son los grandes protagonistas. Como siempre, me encantaría saber su opinión. ¿Cuál de estas series les ha impactado más? ¿Creen que los celos son inevitables en las relaciones amorosas? ¿O piensan que son una señal de inseguridad y falta de confianza? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Y antes de despedirme, no olviden darle me gusta a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscríbanse a nuestro canal. No se pierdan ni un solo vídeo donde les traemos las últimas noticias, análisis y curiosidades del mundo de las series turcas. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que subamos algo nuevo. Hasta la próxima, amantes de las series turcas. Que tengan un día lleno de amor y, sobre todo, libre de celos. Adiós.